¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Hoy, 1 de julio, mes patrio. Bien, vamos entonces a los titulares. Poder Ejecutivo promulga ley que permite a aportantes disponer del 25% de sus fondos en las AFP para compra de una primera vivienda. Afiliados llegaron hasta administradoras de fondos, pero no pudieron iniciar trámite. Congresistas Johnny Lescano y Héctor Becerril plantearán en el próximo Parlamento un proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir un plazo prudencial para promulgar una norma. Luego de 3 años se promulgó reglamento de la ley que sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Se prohíbe rostros pintados, además de banderolas y pancartas. Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, informó que aspirantes a jueces y fiscales serán evaluados por especialidad y competencias. Congresista Manuel Dagmer anunció que presentará proyecto de ley para recuperar soberanía del gas de Camisea. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. Al entrar en vigencia la ley que permite a los aportantes disponer del 25% de sus fondos en las AFP para comprar una primera vivienda o para amortizar un crédito hipotecario. También permitirá mejorar los productos que ofrecen las AFP a sus clientes con el usuario. Este será el más beneficiado. Así lo expresaron los congresistas Johnny Lescano y Héctor Becerril. Veamos. La ley publicada en el Diario Oficial El Peruano, que permite a los ciudadanos retirar el 25% de su fondo de AFP para financiar la compra de un inmueble, fue calificada como constitucional por defender los derechos de los ciudadanos a disponer libremente de su dinero. Así lo señaló el congresista Héctor Becerril en respuesta a las críticas formuladas por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien afirmó que la norma viola la Constitución. Es totalmente constitucional y así, tomando en cuenta todo ello, fue aprobado en el Congreso. Creemos de que en su momento las AFPs no supieron manejar esto adecuadamente. Esta no es una ley que se ha dado de 8 de la mañana. Yo creo que había la posibilidad de que en su momento las AFPs ofrezcan, digamos, a los aportantes mejores condiciones. No lo han hecho y bueno, se ha llegado a este punto. El 11% de los aportantes a las AFP, es decir, unos 455,000 trabajadores que no cuentan con una vivienda o propiedad, serán beneficiados con el uso del 25% de su capital acumulado para adquirir un primer inmueble a través de un crédito hipotecario o amortizar el mismo. Hay que aclarar también, y eso en base a una directiva de la superintendencia, ¿qué cosa es primer inmueble? Es el que voy a comprar ahora no teniendo ningún tipo de inmueble, es el que recién voy a adquirir hoy día, ese es el primer inmueble. No es primer inmueble el que tuve en el pasado y por alguna razón lo transferí, lo perdí, me divorcié con mi mujer y mi mujer se llevó el inmueble. Ese no es el primer inmueble. La norma también incluye que las personas que ya se hayan jubilado, tanto por haber cumplido 65 años o por jubilación anticipada, puedan retirar el dinero que tienen en la AFP. Finalmente, solo se espera que la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, determine el procedimiento para el retiro de fondos de la AFP. Y tras la promulgación de esta ley de las AFP, Congreso Noticias conversó con varios afiliados que llegaron hasta sus locales de las administradoras de sus fondos para iniciar el trámite de retiro. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Veamos por qué. Por fin, el sueño de la casa propia se hará realidad para muchos afiliados al sistema privado de pensiones debido a que la ley aprobada por mayoría en el Congreso de la República, que permite retirar el 25% de su fondo para pagar la cuota inicial de su primera vivienda, terreno o departamento, así como para amortizar un crédito hipotecario, fue publicada en el diario El Peruano. Los afiliados al sistema expresaron su satisfacción. Ojalá que las entidades financieras o tanto la SBS no amarren y den obstáculos para que uno pueda hacerse beneficiario. En este caso, ¿cuál es la decisión que usted ya tomó con ese fondo? La decisión mía es comprar la casa de los aires del vecino, que es un terreno que está semiconstruido. Yo ya he pactado con ellos extraoficialmente y estoy esperando este dinero para que se pueda pagar, ¿no? ¿Usted no tiene vivienda? No tengo vivienda.
En nuestro país hay 278.000 aportantes a los administradores de fondos de pensiones, AFP, que tienen entre 25 y 44 años que no cuentan con una casa propia. Este beneficio será para cualquier edad del afiliado. Para adquirir una casa. ¿Usted no tiene vivienda? No, no tengo vivienda. ¿Cómo es su condición ahora? ¿Viven alquilado? Claro, alquilado. ¿Cuántos años tiene? Uy, como 8 años. El canal del Congreso comprobó en la sede de las AFPs la asistencia masiva de los afiliados que acudieron para realizar el trámite correspondiente. Sin embargo, los operadores de estas instituciones le informaban que tenían que esperar porque la ley tenía que reglamentarse, aunque más que reglamento, solo requiere de un manual de procedimientos que debe de emitir la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Acabamos de ir a consultar y nos han dicho de que no se puede todavía disponer hasta que no salga el reglamento. La SBS no haya dado la información correspondiente hacia la AFP y no pueden hacer nada, que ellos tienen la misma información que tenemos nosotros. Entonces hay que esperar que la SBS dé las pautas necesarias para poder recién venir a las AFP. ¿Cuántos años usted ha aportado aquí? No, ya tengo más de 25 años. Ahora, mi aporte era algo de 18.000 y tantos. Ya está, el último aporte que me llegó en 2007, que acá está, creo, acá está, me lo figuran, ¿no? Que me integran es 2007, el último periodo de pago, o sea, 2007, y me llega el reporte, lo tengo ese reporte que llega algo 18.000 soles. Y ahora vengo a hacer mi estado y me encuentro con 7.000 tantos. Y ahora dice que acá hay un tipo de comisión mixta al tránsito de saldo, o sea, de hecho que a mi saldo me están descontando. La persona tendrá que demostrar que no tiene inmueble, terreno o casa. Solamente basta presentar un certificado de la SUNAR. Yo no tengo vivienda, vengo alquilando por años departamento. Entonces, acá está, esta es la respuesta que me da la SUNAR, indicando sí, el negativo que no tengo vivienda. ¿Usted no cuenta con no cuento con vivienda. Según estimaciones del Ministerio de Vivienda, esta norma que fue aprobado por el Congreso de la República sería uno de los principales grupos de trabajadores que se beneficiaría con la ley. Bien, esperamos entonces el pronunciamiento de la SBS. Otra de las iniciativas aprobadas por el Parlamento que fue promulgada por el Ejecutivo esta semana es la ley que promueve en el Perú la obtención, donación y trasplante de órganos o tejidos humanos. ¿Sabía usted que una sola persona puede salvar la vida de otras 10 cuando dona sus órganos? Según el Ministerio de Salud, son aproximadamente 9.000 personas las que están a la espera de acceder a un trasplante. Esta semana, gracias a una ley aprobada por mayoría en el Congreso de la República, se promulgó la norma que permitirá a las personas que tramiten su documento nacional de identidad por primera vez o lo renuevan y quieran donar órganos, firmar la declaración jurada para que su decisión se respete. Ello implica que sus familiares no podrán negar la donación tal como ocurre hoy. De esta manera, se establece que la última voluntad del donante prevalece sobre cualquier otra discrepancia que se presente. Lamentablemente, los mitos, la falta de conocimiento y de sensibilidad nos desanima a realizar un acto tan noble y humano. El proceso de donación no es simple y consta de varias etapas, todas debidamente supervisadas. Por la autoridad correspondiente, por lo que debemos descartar toda sospecha y muchas veces infundada estas sospechas. La norma tiene como objetivo incrementar la cantidad de donantes en el Perú, que actualmente es de 2 personas por cada millón de habitantes, uno de los índices más bajos de Sudamérica. Parlamentarios de diversas bancadas expresaron la alarmante situación de aquellas personas que su vida pende un hilo por un órgano. Dicha norma fue aprobada por el Pleno del Congreso en el mes de mayo y hoy es una realidad para las miles de personas que están a la espera de acceder a un trasplante. Los reelectos congresistas Johnny Lezcano y Héctor Becerril plantearán en el próximo Parlamento un proyecto de ley que obligue al Poder Ejecutivo a cumplir un plazo prudencial para promulgar una norma y reglamentarla y así entre en vigencia. Aprobar una ley
el próximo Congreso indicando de que tienen un plazo el Ejecutivo para reglamentar las normas y establecer plazos ya bajo responsabilidad para que de todas maneras se pueda reglamentar una ley, ¿no? Darles un plazo para las leyes que no están reglamentadas. Con consecuencias. Claro, con sanciones de manera tal que se pueda cumplir lo que dice el Parlamento Nacional. Yo creo que a la luz de los hechos es perentorio de que se haga un proyecto de ley, obviamente sea debatido y se convierta en ley, porque acá estamos, digamos, en un terreno que depende de la buena voluntad o no, en todo caso del Ejecutivo, y creemos, por lo menos si se aprueba una ley y no ha sido observada por el Ejecutivo, tiene que promulgarse en un tiempo perentorio. Y de igual manera, si ha sido observada por el Ejecutivo y por insistencia se aprueba, también debe haber un tiempo prudencial para poder finalmente promulgarla. De lo contrario, entonces el Parlamento se vería atado de manos porque promulga leyes que finalmente no son reglamentadas y no entran en vigencia, o el gobierno no las promulga, y eso no es correcto ni democrático. Y después de 3 años, el Ejecutivo promulgó el reglamento de la Ley 30.037 que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. El texto señala la prohibición del ingreso a estadios con rostros pintados, así como accesorios que dificulten la identificación, además de banderolas, pancartas e instrumentos musicales. Veamos lo que dice la norma. La violencia de la cual han sido víctimas muchos peruanos, tanto dentro como fuera de los estadios, y que incluso ocasionó la muerte de un barrista, como fue el caso de Walter Oyarce, y otras personas inocentes, podría ser eliminada, ya que desde el último miércoles 29 se cuenta con la reglamentación de la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Cuando se comenzó a debatir esto, yo estaba nuevo en el Congreso, se había producido algún acontecimiento lamentable, te acordarás, la tragedia del Monumental, claro. Y entonces la presión popular era enorme, la gente presionaba, hay que hacer una ley, y yo lo que le decía a los periodistas cuando me abordaban eran, hey, ya existe una ley, o sea, que se cumpla la ley vigente y resolvemos el problema, pero hay que castigar a los culpables, ya hay normas, tanto en la ley contra la violencia en los estadios como en el Código Penal para castigarlo, aplíquense las normas, pero no, esto muy peruano, la gente insistía y la prensa insistía en que había que hacer una nueva ley. Bueno, pues se hizo la nueva ley, ya está. ¿Sirvió para algo? No, para que todos se tranquilicen y que se olvide el tema. Con ello queda prohibido el ingreso a los diversos recintos deportivos del país con los rostros pintados, el dorso descubierto, así como portar accesorios que dificulten su identificación, dejando de lado las banderolas, pancartas e instrumentos musicales que formaban parte de la fiesta del deporte rey. A estas prohibiciones se suman otras que ya estaban vigentes, como el ingreso de armas de fuego o punzocortantes, botellas ni bebidas alcohólicas o estupefacientes. La posesión de bengalas y petardos en los estadios también está restringida. Darles un carnet, ¿no es cierto?, para que puedan ser claramente identificados y eso en todo caso la parte positiva será que sabremos quiénes son la gente buena del fútbol, porque si tú nada debes, nada temes, ¿no es cierto?, te irás a empadronar pues con orgullo de ser barrista de tu club y no tendrás ningún problema de estar en esa lista que la tiene tu club y que la tiene el Ministerio del Interior, por cierto, también, porque supongo yo que no eres un delincuente. Ahora, si eres un delincuente prontuariado, no querrás estar en esa lista, no estarás empadronado, no tendrás carnet y la lógica de la norma es que desaparecerás de las barras. Cabe señalar que aquellos cánticos en contra del equipo rival también formarán parte del pasado, quedando regulados estos cánticos y expresiones que inciten a conductas intolerantes, discriminatorias, violentas, racistas o xenófobas. Un punto adicional deberán tomar en cuenta los organizadores de espectáculos deportivos. Se trata de la creación del seguro obligatorio para espectáculos deportivos SOET, que no son más que pólizas que cubran eventuales incidentes como muertes, hasta 4 UIT, caso de invalidez permanente hasta 4 UIT, caso de incapacidad temporal 4 UIT, gastos médicos 5 UIT y gastos por sepelio hasta 1 UIT. Un elemento importante, el seguro que tendrán que asumir los organizadores de este tipo de espectáculos. Si tú vas a un estadio, la compra de tu boleto implica la compra de un seguro. ¿Eso va a encarecer las entradas? Bueno, que lo encarezca en el nivel que corresponda. Pero tú irás al estadio con una entrada, exacto, que te da un seguro de vida, un seguro contra accidentes, un seguro que te garantice que mientras estás en ese escenario, me parece que 5 horas antes y 5 horas después, estás garantizado en algunas cosas fundamentales, por lo menos esa tranquilidad.
Por otro lado, se dispone asimismo que los propietarios o concesionarios de los palcos suites tendrán que facilitar el acceso de autoridades a esas zonas con la finalidad de inspeccionar que las prohibiciones se respeten también en esos lugares. 8:24 de la mañana y al volver, Congreso aprobó más de 100 leyes en el último periodo legislativo. Recuerde que puede acceder a mayor información a través de nuestra página web congreso.gov.pe o seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. 134 normas entre leyes, resoluciones legislativas y ratificaciones fueron aprobadas por el Pleno del Congreso de la República durante su periodo anual de sesiones 2015-2016, comprendido entre el 27 de julio del 2015 al 17 de junio del presente año. De las 89 leyes presentadas, 56 son proyectos de ley del Parlamento, 30 remitidas por el Poder Ejecutivo y 3 de organismos autónomos o de iniciativa ciudadana. Fueron aprobadas 41 resoluciones legislativas procedentes del Ejecutivo, entre las que figuran 20 tratados y convenios internacionales, 14 autorizaciones de viaje al exterior del presidente de la República, Ollanta Humala, y 7 para el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional. De igual manera, se ratificaron 4 resoluciones del Poder Legislativo, entre las que destacan la designación del Contralor General de la República y la aprobación del Estatuto del Servicio Parlamentario. Durante el presente año, la representación nacional aprobó 8 viajes del presidente de la República, entre los que figuran su salida hacia Suiza para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial, a Ecuador para participar en la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como a Bélgica para asistir a la ceremonia de suscripción del acuerdo para la eliminación de la visa Schengen, y a Estados Unidos para concurrir al periodo extraordinario de sesiones para abordar el problema mundial de las drogas, UNGAS 2016. También se aprobaron viajes a España, Cuba, Francia y Ecuador, entre otros. Los parlamentarios Héctor Becerril y Johnny Lescano consideraron como positiva, aunque algo tardía, la promulgación de la ley de mecenazgo deportivo aprobada por el Parlamento a fin de promover su práctica, patrocinar a los deportistas y mejorar la infraestructura deportiva a nivel nacional. Yo creo, como lo dijo Jaime Delgado, hay 70 leyes aprobadas por este Congreso que no entra en vigencia porque no tienen un reglamento. Y obviamente el reglamento de una ley tiene que hacerse en concordancia con la ley misma. No puede en realidad reglamentarse sacando la vuelta, como se dice, a la ley. Por eso finalmente está pues la Comisión de Constitución, quien tiene que evaluar del Congreso, evaluar en su momento si esa reglamentación se adecua o no a la norma misma. Es una norma que se aprobó por insistencia en el Parlamento, va a mejorar, ojalá que si Dios quiera, ¿no? El mecenazgo ya dependerá de las empresas que se comprometan con el deporte nacional, que hagan cumplir bien las leyes, las autoridades, que sean verdaderamente ayudas, no limosnas, ayudas al deporte con montos considerables que las empresas puedan hacer a favor del deporte, ¿no? Si tú incentivas el deporte, educas mejor a la gente, los chicos van a jugar en vez de estar en la calle, digamos, tentados por hacer cosas, las pandillas y todo lo demás, también estás haciendo un repercuto en el desarrollo social. Aspirantes a jueces y fiscales serán evaluados por especialidad y competencias, y quienes aspiren a ser magistrados en una zona quechua o aymara hablante deberán dominar dichos idiomas. Así lo estipula el nuevo reglamento de selección y nombramiento de jueces y fiscales que fue promulgado el pasado 15 de junio. Así lo señaló el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila. Veamos. Por primera vez el examen se va a tomar por especialidad.
Anteriormente se había apostado por una generalidad. Un juez que iba a lo penal tenía que saber un poco de cada cosa. Ahora no. Si un juez va a lo penal, el 75% del examen es penal y procesal penal. Y el otro 25% constitucional, teoría general del derecho, temas que son transversales. En segundo lugar, hemos acabado con la cartonitis, con los diplomas, los certificados, que no es que per se no tengan valor. El aspirante a magistrado puede seguir sus diplomados, sus pasantías, pero eso se va a ver en su examen de conocimientos. En vez de apostar por estos certificados, estamos apostando por la evaluación por competencias. ¿Cuál es su desempeño profesional? Si es un juez ya, ¿cómo son sus sentencias? Si es un abogado, ¿cómo son sus demandas? ¿Cómo son sus apelaciones? Si es un docente universitario, ¿cuáles son sus aportes, sus publicaciones? Ahora se va a poner el foco en el desempeño profesional, en lo que hace día a día y en lo que es a la esencia del magistrado, sentenciar. Pero lo tercero y lo más importante es el tema del idioma, ¿no? El tema del idioma. Es decir, hoy, para ser un magistrado en una zona quechua hablante o aymara hablante, ya no basta que presente un certificado que estudiaba el idioma, ni tampoco le vamos a dar los 5 puntos de bonificación que se le daba antes. No, hoy es un requisito sine qua non obligatorio que deba tener necesariamente ser quechua hablante o aymara hablante. Y en conferencia de prensa, el congresista Manuel Dagmer anunció que presentará a inicios de la nueva legislatura un proyecto de ley para recuperar, según dijo, la soberanía del gas de Camisea y que la explotación de dicho recurso cubra la demanda interna en beneficio de todos los peruanos. El parlamentario dijo que como miembro de la Comisión de Energía y Minas, que con la aprobación de esta norma se podría recuperar cerca de 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años de negociación, de los cuales el 50% le corresponderían en regalías al Cusco. Y cómo está comprometido un monto de 20.000 millones de dólares en los próximos 15 años que se nos quiere quitar. 20.000 millones de dólares, los cuales el 50% le corresponde como regalía al Cusco. Y se nos quiere quitar porque la normatividad que se ha impuesto y la negociación que se le ha dado a la Shell, como si fuera el propietario del recurso del gas para exportar donde quiera y pagar la regalía que quiera el Perú, significa perder esa cantidad de dinero. Asimismo, se incluirá en el proyecto evitar la privatización de Petroperú. Según el estudio realizado sobre su reestructuración, se debería moldar a ciertos parámetros en su junta de accionistas, que deben elegir al nuevo directorio y evitar que se sigan paralizando obras importantes como la modernización de la refinería de Talara, que se encuentra hace 2 años en espera. Para garantizar que actúe independiente de las decisiones del Ministerio, actúe una empresa con capacidad normativa y con capacidad empresarial autónoma. Que esa empresa pueda ser fiscalizada por los ciudadanos, que se presenten ternas públicas para ser conocidas y que exista compromisos de actuación evaluables y sancionables. Finalmente, pidió al presidente de la República electo desistir con el supuesto nombramiento de Bárbara Brus como ministra de Energía y Minas por haberse desempeñado como gerente general de la empresa encargada del proceso de exportación del gas de Camisea. De nombrarla en dicha cartera, presentarían una denuncia constitucional por tratarse de una situación de conflicto de intereses. 8:33 de la mañana y tras la pausa presenta libros sobre indigenismo en Puno. Volvemos con los detalles y más aquí en la edición matinal de Congreso Televisión. Ocho y 41 de la mañana y regresamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Noticias. Bien, a esta hora vamos a dar pase a nuestra compañera Elsa Iturriaga para que nos dé, como siempre, detalles de la agenda parlamentaria desde el hall de los Pasos Perdidos. Buenos días, Elsa. Buenos días, Susana. Buenos días a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Noticias. Así es, vamos a informarles un resumen de la agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy, viernes 1 de julio del 2016, primer día del mes de julio. Ya estamos prácticamente a mitad de año.
Bien, a las 9 de la mañana se va a realizar el evento Homenaje al Arte Peruano. Esto es en la sala Raúl Porras Barrenechea, acá en el Palacio Legislativo. Además, a partir de las 10 de la mañana en la sala Miguel Grau Seminario, también en el Palacio Legislativo, se va a llevar a cabo la ceremonia de reconocimiento a las autoridades de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Esto es organizado por la segunda vicepresidencia de la República. A las 11 de la mañana en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa se realizará la ceremonia de condecoración a los alumnos de la institución educativa San Mateo de Huanchor de la provincia de Huarochirí, Lima, por ocupar el segundo lugar en el concurso de ferias de ciencias Proyecto Multimedia Final Continental realizado en la ciudad de Jalisco, México. Además, a las 11 de la mañana también, a esa misma hora, en el anfiteatro José Abelardo Quiñones, acá en el Palacio Legislativo, se va a realizar la ceremonia de condecoración del congresista Eduardo Nayab Kining por el Centro de Capacitación Sembrando Valores. Esto está relacionado, por supuesto, en su calidad de miembro titular de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Por la tarde, a las 4, en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, se llevará a cabo el seminario Emprendimiento, organizado por la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas. A las 6 de la tarde, en la sala Raúl Porras Barrenechea, también del Palacio Legislativo, se va a realizar un homenaje para las mujeres empresarias y recordarles también que a las 9 de la mañana, como es, digamos, ya habitual promover la cultura aquí en el Congreso de la República, lo invitamos a que participe de manera gratuita y pueda venir también, además de realizar una visita guiada solo portando su DNI, por la puerta posterior del Palacio Legislativo, la exposición pictórica Pintura del Grupo Resur. Así que ya sabe, no se lo pierda. Bien, este es un resumen de la agenda de actividades parlamentarias. Susana, regresamos contigo. Adelante. Gracias, Elsa, por la información. 8:44 de la mañana y seguimos aquí en la edición matinal de Congreso Televisión. Con la publicación de un libro sobre indigenismo en Puno, el Congreso rindió homenaje al desaparecido docente universitario, magistrado e historiador puneño Augusto Ramos Zambrano. Veamos. Ha sido una buena idea esta de los editores de congregar los textos que podríamos llamar de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y que giran en torno a las rebeliones campesinas en Puno. Las palmas son para el Fondo Editorial del Congreso de la República, que acaba de publicar Ezequiel Urbiola y el indigenismo puneño. El magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos, hijo del autor de la obra, Augusto Ramos Zambrano, agradeció el cuidado de la edición del libro que revela datos de este personaje, quien a inicios del siglo XX lideró la lucha por los derechos de los campesinos, de los indígenas, en un contexto en el que la constante era el impulso de reivindicaciones sociales. Sus fuentes han sido en mayor grado personajes que participaron de esas jornadas. La mayor parte de sus clientes eran quechohablantes, se comunicaba con una gran facilidad, hablaba con la misma perfección con la que hablaba el castellano, y me decía, cuando yo empezaba a hacer mis prácticas de derecho, fulano de tal ha participado en tal rebelión indígena. En esa época todavía estaban vivos, ¿no es cierto? Y así que los conocía a muchos de ellos y le traían información, historias, documentos. El acto de presentación de la obra en el Parlamento estuvo encabezado por la primera vicepresidenta Natalie Condori. En su discurso resaltó que el autor, fallecido en el 2012, describe la ola de movimientos y alzamientos indígenas que se sucedieron en el altiplano peruano en el primer tercio del siglo XX. El texto incluye otros 3 trabajos: Tormenta Altiplánica, Rumimaki y la rebelión de Huancané. Es como una rebelión en la cual la propia población permanentemente está interpelando a todo el orden político. Y me refiero en todos los niveles de gobierno. Y es que las autoridades tenemos que caminar al paso de los reclamos de nuestra población, de cubrir sus necesidades, pero también saber conllevar
cuando estallan los conflictos sociales. La divisa de Ramos Zambrano es puneñismo sin límites. O sea, era un hombre que se había desbordado de amor al terruño de una forma increíble. El reconocido historiador Charles Walker, autor de La rebelión de Túpac Amaru, en uno de los prólogos del libro, valora la figura de Ramos. Augusto Ramos Zambrano ha sido un autor fundamental en mis estudios sobre las rebeliones en el siglo XVIII. Es un investigador que aprecio y leo mucho. Ha finalizado. 8:47 de la mañana y vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Televisión. Además, informar que hoy, 1 de junio, y es el 15 de julio, justamente en estos primeros días de julio, mencionar que se va a conformar la Junta Preparatoria, que según el reglamento del Congreso la conforman el congresista más votado, el de menor edad y el de mayor edad. Más adelante vamos a hablar de los detalles de esta Junta Preparatoria del Congreso de la República, con miras pues al nuevo Congreso de la República 2016-2021. Ya regresamos. y 8:52 de la mañana y regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Otra de las iniciativas aprobadas por el Parlamento que fue promulgada por el Ejecutivo esta semana es la ley que promueve en el Perú la obtención, donación y trasplante de órganos o tejidos humanos. ¿Sabía usted que una sola persona puede salvar la vida de otras 10 cuando dona sus órganos? Según el Ministerio de Salud, son aproximadamente 9.000 personas las que están a la espera de acceder a un trasplante. Esta semana, gracias a una ley aprobada por mayoría en el Congreso de la República, se promulgó la norma que permitirá a las personas que tramiten su documento nacional de identidad por primera vez o lo renuevan y quieran donar órganos, firmar la declaración jurada para que su decisión se respete. Ello implica que sus familiares no podrán negar la donación tal como ocurre hoy. De esta manera, se establece que la última voluntad del donante prevalece sobre cualquier otra discrepancia que se presente. Lamentablemente, los mitos, la falta de conocimiento y de sensibilidad nos desanima a realizar un acto tan noble y humano. El proceso de donación no es simple y consta de varias etapas, todas debidamente supervisadas. Por la autoridad correspondiente, por lo que debemos descartar toda sospecha y muchas veces infundada estas sospechas. La norma tiene como objetivo incrementar la cantidad de donantes en el Perú, que actualmente es de 2 personas por cada 1.000.000 de habitantes, uno de los índices más bajos de Sudamérica. Parlamentarios de diversas bancadas expresaron la alarmante situación de aquellas personas que su vida pende un hilo por un órgano. Dicha norma fue aprobada por el Pleno del Congreso en el mes de mayo y hoy es una realidad para las miles de personas que están a la espera de acceder a un trasplante. Y a propósito del tema, en el siguiente informe preparado por nuestra compañera José Guevara veremos testimonios de personas pues, que tuvieron la oportunidad de tener una donación de órganos. Esto ha significado de alguna manera pues, una segunda oportunidad de vida. Veamos. Donar es el mayor acto de bondad entre los seres humanos. Es un acto de generosidad y desprendimiento, una manera de dar una segunda oportunidad de vida a otras personas que lo necesitan. Estoy contenta, feliz. La sensación que sentí en ese momento era de que me estaban devolviendo la vida, me estaban dando la oportunidad de poder seguir con mi familia. Quiero ser sana, quiero poder hacer cosas que nunca he hecho. Sin embargo, a pesar de que en el Perú se han realizado con éxito 2.500 trasplantes de órganos donados, según la Organización Nacional de Donación y Trasplante, solo 3 personas por cada 1.000.000 de peruanos se han registrado como donante de sus órganos, lo cual pone en relieve la falta de una cultura de donación.
Rosario Hidalgo Valenzuela es una de las personas que tuvieron la fortuna de conseguir un donante y para ello tuvo que superar muchos obstáculos y cumplir con todos los procedimientos y trámites que se tiene que hacer para estar en la lista de receptores de órganos donados. El motivo por el cual yo me realicé un trasplante páncreas-riñón fue porque a partir de la edad de los 11 años yo empecé con la enfermedad de la diabetes. Entonces, esta enfermedad, por el tiempo que fue transcurriendo, ya después de muchos años, hizo un problema renal dentro de mí. Entonces, los mismos médicos me dijeron que bueno, ya necesitaba, ¿no?, entrar a diálisis, pero ya vieron el motivo, las circunstancias de que sí, ya iba avanzando un poco más la disminución de mi funcionamiento renal, hasta que me dijeron que para poder entrar a una lista de espera. La espera fue angustiante y hasta frustrante. Rosario había recibido 2 llamadas con posibles donantes, pero no prosperó. Hasta que un 29 de septiembre, un joven diagnosticado con muerte cerebral pudo donarle su riñón y su páncreas. Para entrar a una lista de espera estuve más o menos 2 años con todas las evaluaciones. Después que entré a la lista de espera fueron 2 años en espera de que haya alguna persona que fuera compatible conmigo y que haya fallecido, ¿no? En el 29 de septiembre del 2009 fue que me realizaron el trasplante. El día anterior en la noche me hicieron el llamado, me dijeron hay un posible donante para ti. Fui al hospital, me realizaron todas las evaluaciones correspondientes para poder saber de que sí estaba en las condiciones para ya realizarme el trasplante. Y el 29 a las 6 de la mañana me llevaron a hacer las operaciones y el día mismo 29 a las 7 de la noche ya estaba en UCI. Rosario agradeció a Dios y a los familiares del joven donante, quienes a pesar del dolor por la pérdida de un ser querido decidieron donar sus órganos. Si ellos hubieran optado por no hacerlo, Rosario quizá no estaría con nosotros. Lo único que me dijeron es que fue un joven de 30 años que falleció por aneurisma y que salvó la vida de 3 personas. A mí me donaron el páncreas riñón, a una joven también le donaron el riñón y a un señor le donaron el hígado. Que gracias a él es que podemos seguir viviendo, que él sigue viviendo en nosotros. Luego del trasplante, Rosario volvió a nacer. Aprendió que con la muerte también se puede dar vida y para ella esta segunda oportunidad llegó con muchas bendiciones, esperanzas y proyectos de vida. Ser madre y construir una familia. La vida me dio una oportunidad y yo como madre doy la oportunidad de dar una vida, ¿no?, a mi hijo. Que me da, como digo, me da alegría, me da satisfacción de que gracias a una persona que yo siempre la considero como mi ángel, fue que me dio esta oportunidad de seguir viviendo, para saber lo que es tener una familia. Me emociona, porque no me imaginaba realmente tampoco ser madre. Y los mismos médicos me preguntaron, Rosario, ¿quieres tener un hijo? Me decía, no sé, le digo, ¿y es cosa de ustedes? No, sí, me dicen, puedes tener un hijo, me dicen. Y así iniciamos pues todo el tratamiento con mi esposo, todo para poder tener hijos. Me evaluaron todo y ya pues en enero tuve mi bebé. Para que más personas, así como Rosario, puedan tener una esperanza de vida, desde el Congreso de la República se han trabajado 5 proyectos de ley de congresistas de diversas bancadas, cuyo objetivo es mejorar el sistema de donación de órganos en el país, eliminando las trabas burocráticas, haciendo el sistema de donación de órganos más rápido, pero sobre todo más eficiente. Perú tiene la segunda tasa más baja de donación en Sudamérica. Somos pocos los peruanos conscientes de lo valioso que resulta ser donante de órganos. Los pacientes que figuran en la ansiada lista de espera superan los 8.000 y son personas que día a día viven en angustia esperando un milagro que les salve la vida. Según las estadísticas de salud, todos los días fallecen entre 1 a 2 personas esperando un trasplante. Estamos en penúltimo lugar a nivel de Latinoamérica en donación. Antes estábamos por encima de Ecuador, ahora estamos por debajo de Ecuador, bien por ellos que han avanzado. Sí hemos avanzado en números, pero ellos han avanzado mucho más. Gracias a campañas de difusión a favor de la donación de órganos, el 70% de peruanos está a favor de la donación. Pero cuando se les pregunta si autorizaría la donación de los órganos de un familiar fallecido, el apoyo se reduce al 30%. Según el padrón de RENIEC, aproximadamente 2 millones de personas aceptaron ser donantes, y así figura en su DNI. Pero el problema es que esta voluntad no se respeta. Los familiares del donante se oponen.
Primera causa de negación es mi religión me lo prohíbe, y eso es falso de la falsedad. Ninguna religión prohíbe la donación. A lo sumo deja a la persona que elija qué es lo que desea hacer después de muerto. En segundo lugar es el miedo, ¿no? El miedo a que lo desfiguren, a que salga desfigurado, porque tenemos la costumbre en Perú y en otros países de velarlo al fallecido con el cajón abierto, y eso se va a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa después de muerto en cuanto al cuerpo humano? Se deteriora, y si tienes la costumbre de incinerar van a quedar cenizas. ¿Por qué no trascender después de muerto, ¿no? Con nuestros restos, poder vivir más bien nosotros a través de otras personas que los necesitan? Un caso muy sonado en el país fue el del conocido conductor de radio y televisión Jorge Henderson, quien sufrió años esperando un donante. Cuando llegó su segunda oportunidad. Como 15 días antes llamaron a mi casa y había una clave que me la dio la jefa de enfermeras a un familiar mío, y todos nos pusimos en guardia, ¿no? Puede ser, dijeron. Entonces era de la mañana y nada, no pasaba nada. Ya llamé a la tarde y me dijeron, no, es que no, ya no pasa nada. Puch. Y yo ya había visto morir mucha gente a mi alrededor. De la lista de los 10 que éramos, habían muerto 7. A los 15 días, un día fue así, me llamaron y me dijeron, atento, véngase. Fui, las enfermeras esperándome, todo el mundo, tim, plim, 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 plim. Y ahí, en ese momento, me entero, porque además yo iba escuchando qué es lo que estaba pasando. Yo escuchaba que la Policía Nacional del Perú estaba dándole facilidades a un equipo del Seguro Social para que trajeran desde el Cusco un hígado. Jorge Henderson durante 4 años se dedicó estrictamente a cuidar y estar siempre listo para el momento de la operación. Todos los días amanecía con la esperanza de obtener un hígado compatible. Nunca perdió el optimismo. Justo coincidió que fallece una jovencita en Cusco, que decía sí en su DNI, que su familia quería donar, que los médicos cuando fueron a hacer la ablación encontraron que estaba en perfectas condiciones y que coincidía el tamaño y la cavidad como para mí, y que era el tipo de sangre. O sea, ese sí para mí significa vida. ¿Te imaginas? Rosario y Jorge hoy viven su segunda oportunidad gracias a la cultura y política de donación de órganos. Sin embargo, ellos son privilegiados, porque la difusión de las bondades y beneficios aún es incipiente. Si todos decidiéramos donar nuestros órganos, muchas personas podrían mejorar sus vidas y al mismo tiempo prolongar de quienes fallecen con muerte cerebral. Hoy, ustedes pueden decidir y prepararse a ser un donante más. Nueve y 3 de la mañana, y siga con nuestra programación en el canal 73 de Movistar, 56 de Claro y en Vez Cable, y entre las 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Bien, esto ha sido todo por hoy aquí en la edición matinal de Congreso Noticias.